¿Qué tal amigos y amigas de Código Facilito? Soy Manuel y bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro curso de Arduino. El día de hoy no vamos a estar trabajando tanto con hardware. Sí vamos a usar un botón, pero nuestra práctica va a estar más enfocada a lo que es el lado del software. Vamos a aprender un nuevo concepto de programación que es el uso de las funciones. Vamos a ver qué es una función, cómo se crean, cómo se usan y vamos a ejemplificarla haciendo un antirrebote. Si recuerdan, el rebote lo tratamos en nuestro video del uso de botones. Les recuerdo que nosotros dijimos que cuando presionábamos un botón, la señal no se comportaba de manera limpia como nosotros quisiéramos, sino que como son dos contactos metálicos que se unen con un resorte, hay una serie de micropulsos que, aunque son imperceptibles para nosotros, el Arduino sí es capaz de detectar cada uno de estos pulsos individuales, y esto puede generar errores en nuestro código. Entonces, en aquel tutorial lo que hicimos fue agregar un pequeño delay que pausara el Arduino en lo que nosotros esperábamos que se estabilizara la señal. Pero ese realmente es una forma muy básica, muy rústica de hacer un programa antirrebote. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo hacer un código antirrebote que sea sólido y que nos garantice que podamos leer correctamente el estado de nuestro botón. Y bueno, se me hizo que sería una buena idea primero escribir todo el código e irlo explicando por partes. Entonces, empecemos analizando la estructura general de nuestro código. Como pueden ver, tengo, como siempre, la declaración de nuestras variables y constantes, y además tengo nuestra sección setup y nuestra sección loop. Pero además tengo esta nueva sección de acá. Esta es nuestra función antirrebote. Entonces, ¿qué es una función? Una función es un pedazo de código que no está escrito dentro de nuestra sección principal, que sería aquí dentro del loop, y que nosotros podemos estar mandando llamar cada que la necesitemos. Las funciones tienen la siguiente estructura. Por ejemplo, vean aquí, nosotros ya hemos trabajado anteriormente con funciones cuando usamos la función setup y la función loop. Pero nosotros realmente no la estamos usando para nosotros, sino que es lo que el compilador de Arduino necesita para poder cargar el código a su Arduino. Fíjense que esta función tiene esta pequeña palabra de texto que dice void, que significa vacío, seguido del nombre de la función, que en este caso es setup, después abre y cierra paréntesis, y por último los corchetes. Y todo lo que nosotros escribamos dentro de estos corchetes va a pertenecer a esa función. Lo mismo pasa con la función loop. Pero nuevamente, como les digo, nosotros no estamos usando estas funciones, sino que las necesita el compilador de Arduino, en este caso para saber qué parte del código solamente va a ejecutar una vez y cuál es la parte del código que tiene que estar ejecutando continuamente. Y bueno, nosotros aquí sí tenemos una función que nosotros vamos a mandar llamar. Entonces, ¿a qué me refiero con mandar llamar? Las funciones generalmente nos devuelven un resultado, nos devuelven un valor. Lo pueden ver en esta instrucción que tenemos aquí. Disculpen, en esta instrucción que tenemos aquí, que dice return estado. Eso quiere decir que al final de realizar todo este código, nuestra función antirrebote nos va a devolver la variable estado. Y bueno, voy a explicar el funcionamiento de las funciones creando una función imaginaria. Lo primero que hacemos es declarar el tipo de valor que nos va a regresar nuestra función. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero hacer una función que nos regrese un valor entero. Entonces yo escribiría int. Después se escribe el nombre de la función. En este caso la voy a llamar suma. Dentro de los paréntesis vamos a escribir
los datos que necesita nuestra función para funcionar. Yo voy a decir esto, claro que nosotros lo vamos a definir a la hora de nosotros crear nuestra función. Yo para este caso voy a decir que necesito otros dos números enteros, por ejemplo, X y Y. Cierro paréntesis y por último abro y cierro mis corchetes. Ahora yo acabo de crear una función a la que llamé suma que nos va a devolver un valor de tipo entero. Entonces, ahora necesito escribir dentro de los corchetes el código o el trabajo que esta función va a realizar. Yo quiero que me sume estos dos números que voy a guardar en las variables X y Y. Para esto voy a crear una nueva variable dentro de mi función suma y le voy a llamar resultado. Va a ser una variable de tipo entero. Y después voy a escribir resultado es igual a X más Y. Entonces, por último, voy a devolver o usar la instrucción return mi variable resultado. Entonces, esta pequeña parte del código, mi función suma, la voy a escribir fuera de mi función setup y fuera de mi función loop, así como está mi función antirrebote. Y voy a mandarla a llamar, vamos a decir, desde loop. Por ejemplo, aquí voy a escribir, bueno, lo voy a hacer aquí arriba para que sea un poco más visual, pero normalmente nosotros mandamos llamar nuestras funciones dentro de la sección principal, o sea, la sección loop, que es la que queremos que se haga continuamente. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo una variable valor y su resultado va a ser, su contenido va a ser igual a suma y yo le voy a enviar dos números, por ejemplo, 4 y 6. Entonces, yo aquí estoy mandando llamar esta función y le estoy enviando el número 4 y el número 6. Estos dos valores se van a almacenar en estas variables X y Y que tengo aquí. De manera que X va a valer 4 y Y va a valer 6. Después, esta función va a realizar la operación matemática. Solamente va a sumar X más Y, que en este caso sería 4 más 6, y nos va a devolver con nuestra instrucción return el resultado. Entonces, al nosotros hacer esta instrucción, vamos a darle un valor de 10 a esta variable. Si nosotros cambiáramos los valores por 2 y 3, pues valor tendría, se mandaría a llamar nuestra función suma y al final valor tendría pues un valor de 5. Y bueno, más o menos esa es la lógica o lo que se hace, los pasos para nosotros crear una función. Y bueno, como les digo, nosotros vamos a hacer una función para hacer un antirrebote sólido, estable, que nos permita saber con certeza el estado de un botón. Entonces, vamos a empezar exactamente igual que ahorita, declarando el tipo de valor que la función nos va a devolver. En este caso, es un valor de tipo booleano. Booleano es todo valor que solamente puede tener dos posibles valores. Por ejemplo, true, que significa verdadero, y false, para falso. Una variable de tipo booleano solamente puede tener estos dos valores. Por ejemplo, vamos a decir, no sé, cualquier cosa. Yo voy a declarar una variable estado y voy a decir que su valor inicial sea de falso. Así es como funciona el tipo de variable booleano. Entonces, nuestra función antirrebote nos va a devolver un número, bueno, más bien un valor booleano. Después, el nombre de esta función pues va a ser antirrebote para que sea bastante claro qué es lo que hace. Y dentro del paréntesis voy a especificar lo que necesito. En este caso, como lo que yo quiero hacer es hacer un antirrebote de un botón, pues le voy a indicar al Arduino cuál es el botón al que le quiero, cuál es el pin en el que tengo conectado el botón al que le quiero aplicar el antirrebote.
Y bueno, vamos a crear después, ahora sí, dentro de nuestra variable booleana, de nuestra función booleana, perdón, vamos a escribir el código que va a hacer esto. Entonces, el código es muy simple. Lo primero que hacemos es crear estas variables. Una variable de tipo entero llamada contador y dos variables de tipo booleano. Una en la que vamos a guardar el estado del botón y una en la que vamos a guardar el estado anterior o el último estado del botón. Después tenemos esta sección de aquí que es un nuevo enunciado para nosotros que nunca habíamos visto, que es el enunciado do while. Este enunciado es muy parecido a la instrucción o al enunciado for que vimos cuando andábamos trabajando con el PWM para hacer el desvanecimiento del LED, que veíamos que el for repetía un cierto número de veces un conjunto de instrucciones. El do while hace más o menos lo mismo. Todo lo que nosotros escribamos dentro de los corchetes del do se va a estar ejecutando continuamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, más bien lo va a estar haciendo siempre y cuando se cumple esta condición, que es la que yo estoy indicando dentro de los paréntesis del while. Si lo quisiéramos leer textualmente o literalmente, sería algo así como que haz esto mientras que esta condición sea cierta. Por ejemplo, yo en este caso tengo una condición que sea contador sea menor que tiempo antirrebote. Entonces, siempre y cuando contador sea menor que tiempo antirrebote, voy a estar ejecutando todas estas instrucciones. Y bueno, ahora vamos a repasarlas a detalle para saber qué estamos haciendo. Lo primero que hacemos es leer el estado de nuestro botón y lo guardamos en la variable estado. Después nos preguntamos si es diferente de estado anterior. Estado anterior tendría un valor de 0 o de apagado, vaya, al inicio. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el botón presionado, estado nos diera un valor alto. Y como estado anterior está en falso, pues se cumpliría esta condición. Estado fuera diferente de estado anterior. No sé si ya habíamos usado este comparador antes. Así como tenemos doble signo igual cuando queremos comparar una variable con otra, también podemos usar el signo de exclamación seguido de igual cuando queremos preguntar si son diferentes. Entonces, preguntamos si la variable estado es diferente de la variable estado anterior. En caso de que sea diferente, contador va a valer 0. Y vamos a recordar o guardar ese valor de estado que leímos en nuestra variable estado anterior. En caso de que la variable estado no sea diferente, que estado anterior, que sería lo mismo decir que sean exactamente iguales, vamos a aumentar el contador en 1. Recuerden que nuestro contador lo inicializamos en 0, aquí. Entonces, vamos a hacer esta pregunta, vamos a esperar 1 milisegundo y vamos a checar nuestra condición. Vamos a suponer que empezamos en 0 y que el estado de nuestro botón no cambió. Quiere decir que le vamos a sumar un 1 a nuestra variable contador. Entonces, como valía 0 y le sumamos 1, pues ahora contador vale 1 y le vamos a preguntar, ¿contador es menor que tiempo antirrebote? Tiempo antirrebote es una variable, más bien es una constante que nosotros escribimos al inicio y es el tiempo o la duración que nosotros queremos usar para asegurarnos de que tengamos un pulso estable. Mientras más grande sea este número, más exacto va a ser nuestra función antirrebote, pero más tiempo vamos a necesitar para comprobar el estado del botón. Yo he hecho algunos trabajos con botones y llego a la conclusión de que un valor entre 10 y 15 generalmente nos da una lectura correcta del estado del botón. Así que vamos a trabajar con este valor de 10. Y bueno, esto va a seguir trabajando haciendo esta pregunta. Vamos a comparar el estado actual del botón
con el estado que tenemos guardado, y si no han cambiado vamos a sumarle 1 al contador. Si sí cambió, vamos a resetear el contador y después vamos a esperar 1 milisegundo. El caso es que la variable contador necesita llegar hasta 11 para poder, bueno, sí, necesita superar el tiempo antirrebote, que en este caso es 10, para que se salga del ciclo do while y por fin podamos regresar el valor de estado. Estado nos puede regresar un valor tanto de alto como de bajo, de verdadero o falso, dependiendo de si el botón está siendo presionado o si está siendo soltado. Entonces voy a tratar de explicarlo un poco con la gráfica. Digamos que nosotros empezamos a leer en el primer momento en el que nuestra variable se va en alto. Y empezamos a preguntar, ¿la variable está en alto? Sí. ¿La variable ha cambiado su valor? No. Sumamos 1 a contador. Luego avanzamos un poco más y nuevamente preguntamos y la variable sigue en alto, entonces sumamos otra vez a contador. Pero ¿qué pasa en este punto? En este punto el estado del botón es falso, es apagado, o sea, es estado bajo low. Entonces habría una diferencia entre el anterior, que era alto, y el nuevo, que es bajo. Entonces se va a resetear nuestro contador. Contador va a valer 0. Después vamos a avanzar otro poquito y vamos a comparar. El estado actual es bajo. El anterior también era bajo. Así que vamos a sumarle 1 a contador. Contador valdría 1. Pero exactamente en este momento volvería a pasarnos lo anterior. Ahora el estado actual del botón es alto, el estado previo del botón es bajo, así que vamos a resetear el contador. Y este ciclo se va a repetir y va a ir eliminando estos micropulsos, hasta que llegamos a un momento en el que por fin la señal se estabiliza y ahora sí, cada que leamos un nuevo estado, siempre va a ser igual al estado anterior y vamos a poder ir sumando contador. Va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a nuestro 10. Y cuando pase eso, vamos a salir de este ciclo y vamos a mandar de vuelta el valor de estado. En este caso, para el caso en el que estoy analizando aquí, pues va a mandar que estado esté en alto. Si hiciéramos lo contrario y lo checáramos cuando soltáramos el botón, pues esto eventualmente iba a terminar en que el estado iba a estar en bajo. Y bueno, espero haberlo explicado bien. Creo que no lo expliqué muy bien. Espero se pueda entender. Pero van a ver que este código sí funciona perfectamente. De hecho, vamos a probarlo conectando nosotros nuestro botón. Entonces vamos a usar la misma conexión que usamos cuando vimos el tutorial de botones. Es una conexión muy sencilla. Vamos a tener nuestro botón que en un extremo vamos a conectar a 5 volts de nuestro Arduino y en el otro extremo lo vamos a conectar a tierra usando una resistencia de 10 kilos. Si se fijan, aquí tengo la resistencia que va al canal de tierra, que después conectamos a nuestra sección de tierra del Arduino. Por último, vamos a conectar un cable entre la resistencia y el botón que vamos a mandar a nuestro pin 4 de nuestro Arduino. Si se fijan, yo en la sección de declarar variables dije que nuestro botón iba a estar conectado en el pin 4, tal cual lo hicimos en el circuito. Y bueno, ¿cómo vamos a comprobar que nuestro antirrebote efectivamente está funcionando? Vamos a usar una variable cuenta que va a llevar la cuenta de qué tantas veces hemos presionado el botón. Y vamos a crear otras dos variables para recordar el estado del botón. Y bueno, nos vamos a nuestra sección Setup. Para poder visualizar el valor de cuenta, vamos a usar la comunicación serial como vimos en el tutorial pasado. Si recuerdan, tenemos que inicializar la comunicación serial, entonces usamos la instrucción
serial.begin a 9600 bits por segundo. Y también tenemos que declarar nuestro botón como entrada. Después nos vamos a la sección loop. Lo primero que hay que hacer es leer el estado del botón usando nuestra instrucción digital read. Y después vamos a preguntar si el estado del botón es diferente al estado anterior, que es muy parecido a lo que hacíamos dentro de nuestra función antirrebote. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En caso de que el estado del botón sea diferente al estado del botón anterior, vamos a mandar llamar nuestra función antirrebote. Como ven aquí, le estoy llamando como cuando llamaba a la función suma. Y le estoy poniendo dentro de un if, un enunciado if. Entonces, si recuerdan, normalmente nosotros escribiríamos if antirrebote del botón es igual a true o igual a false. Pero como nosotros queremos checar que el botón esté presionado, preguntaríamos por true. Esto es exactamente igual que solamente poner la comparación automática. No necesitamos escribir el igual a true. Con que nosotros pongamos dentro del enunciado if lo que queremos comparar, en caso de que sea true, va a ejecutar las instrucciones dentro del corchete. En caso de que sea false, no va a hacer nada. Esto es solamente para ahorrarnos un poco de texto. No necesitamos escribir el igual a true. Solamente tenemos que poner la pregunta. Entonces, vamos a mandar llamar la función antirrebote y le vamos a decir qué pin es el que queremos antirrebotar, vaya, que en este caso es el pin de nuestro botón. En caso de que sea alto, o sea que el botón esté presionado, vamos a aumentar en 1. Si recuerdan, este más es igual a escribir cuenta más 1, es solamente sumarle 1 a este valor. Y vamos a imprimir en el monitor serial el valor de la variable cuenta. En caso de que el botón no esté presionado o esté suelto, no vamos a hacer nada. Y por último, vamos a guardar el estado previo del botón. Más bien vamos a guardar el estado en la variable estado previo para poder hacer la comparación en esta sección. Y bueno, espero no haberlos confundido mucho. No sé si lo supe explicar muy bien, pero bueno, vamos a probarlo para que vean cómo funciona. Vamos a cargar el código. Y por último vamos a checar nuestro monitor serial. Si recuerdan, está en esta sección de la lupita aquí en la esquina superior derecha. Y bueno, tengo en el monitor vacío porque mi botón ahorita no lo he presionado ni nada. Ahora lo voy a presionar. Y vemos cómo aparece un 1, porque he presionado el botón una vez. Ahora voy a volver a presionar el botón. Me aparece un 2. Vuelvo a presionar el botón y me aparece un 3, un 4, un 5 y así sucesivamente. Si se fijan, es bastante exacto, es bastante preciso. Cada que nosotros presionemos el botón, lo va a ir desplegando en el monitor serial. Y ustedes podrían hacer la prueba de que, por ejemplo, yo ahí acabo de presionar el botón y lo dejé presionado. Y no aparece ningún nuevo envío en el monitor serial. Quiere decir que efectivamente me está contando individualmente cada vez que presiono el botón. Y bueno, con esto pues hemos terminado esta práctica. Algo importante es que nosotros podemos copiar literalmente así, textualmente tal cual, este pedazo de código, toda la función antirrebote y aplicarla o usarla en cualquier código que tengamos, cualquier código que involucre botones. Eso es muy útil. Por ejemplo, si quieren controlar algo con los pies, pues a lo mejor no le podrían poner uno de los típicos botones con los que trabajamos y le pondrían, no sé, un switch de límite o cualquier otra forma de interruptor que seguramente les generaría un rebote, y ustedes pueden usar esta función antirrebote para
limpiar esa señal y tener pulsos claros. Y bueno, esto sería todo por hoy. Recuerden dejar sus sugerencias y comentarios en la sección de abajo. No olviden que pueden preguntarme o si quieren aclarar algunas dudas me pueden buscar en mi Twitter, @ManuelOrduño. Va a estar escrito en la sección de la descripción del video. No olviden suscribirse al canal para estar al pendiente en las novedades aquí en Código Facilito y nos vemos a la próxima.